Bien, ahora vamos a empezar con esta quinta clase del curso de lenguaje. Ahora vamos a empezar con este nuevo tema que es el multilingüismo. Bien, ya habíamos hablado sobre lo que era la lengua y el habla, habíamos hablado sobre funciones del lenguaje. Ya, ahora vamos a hablar sobre este nuevo tema que tal vez podrá sonar un poco complicado, pero en realidad van a ver que esa definición de multilingüismo es muy sencilla. ¿Eh? Es la coexistencia de varias lenguas en un mismo territorio. Este fenómeno está presente prácticamente en todos los países. Bien, la definición es la que está al principio. Es la coexistencia de varias lenguas en un mismo territorio. ¿Eso qué quiere decir? El multilingüismo es la presencia de distintos idiomas, distintas lenguas en una misma zona, en un mismo país. Este fenómeno dice que está prácticamente en todos los países, claro, porque en todos los países siempre hay personas que hablen idiomas distintos. En nuestro caso no solo se habla el castellano aquí en nuestro territorio, también se habla el quechua, el aymara y un montón de lenguas aborígenes que hay en la Amazonía, pues de tribus así que no hablan el castellano, sino que hablan su propia lengua. Entonces eso es el multilingüismo, la presencia de muchas lenguas en un mismo país. Hace mucho tiempo se pensaba que esto era señal de atraso en el país. Bien, supuestamente lo consideraban así porque ellos querían un solo idioma para todos, que todos manejen un mismo idioma. Ya, pero eso era un pensamiento muy antiguo. Hoy en día ya se considera que es un factor de enriquecimiento cultural. Bien, eso ahora se considera así, enriquecimiento cultural. Entonces esa sería la definición. Bien, ahora vamos a hablar de las causas. Primero tenemos la dialectización de una lengua. ¿Esto qué quiere decir? Esto se da a lo largo de muchos años. Bien, dialectización quiere decir la variación de una lengua. Un claro ejemplo en nuestro caso es el castellano. El castellano es una dialectización de la lengua del latín. Bien, es una variación del latín. Pero si ustedes se dan cuenta, eso toma muchísimos años, ¿ya? Así que es una causa a largo plazo esta. Bien. Las causas que son más comunes son estas, las invasiones y conquistas donde la cultura dominante impone su lengua como prioritaria. Eso fue en nuestro caso. Nosotros hablábamos el quechua y bueno, y muchas más lenguas aparte de aborígenes en este territorio en la época incaica. Pero cuando nos invadieron los españoles, ellos impusieron su lengua, que era el castellano. Y por eso es que nosotros actualmente hablamos este idioma, pues. Pero aún así se mantienen lo que son las demás lenguas, el quechua, el aymara, todas esas lenguas aún se mantienen en distintas zonas de nuestro país. Luego tenemos la concentración de varias culturas. Bien, eso quiere decir específicamente lo que está pasando también en nuestro país, pues. En la Amazonía hay distintas culturas que aún no están dentro de la civilización, de las personas que hablan el castellano. Entonces ellos van transmitiendo su lengua, su idioma, a lo largo de toda su descendencia. Entonces, como en el Perú es un país multicultural, o sea que hay muchas culturas, también va a ser un país multilingüe, bien, porque cada cultura tiene su lengua propia. Luego tenemos las migraciones de grupos poblacionales, lo cual también eso es hechos muy antiguos, pues. Las migraciones de grupos muy grandes de poblaciones de otros países también hacían que nuestro país tenga muchas más lenguas. Bien, entonces estas serían las causas. Si se dan cuenta, todas son causas relativamente antiguas. La que toma mucho más tiempo es la dialectización de la lengua. Actualmente ya no se da esto, ya no se da. Es muy poco probable. Y lo demás también, que como les digo, es a lo largo de la historia que se ha dado. Bien, y ahora se mantiene, pues se mantiene, las culturas van dejando su descendencia y por eso se mantienen esas lenguas. Ahora, vamos con las consecuencias del multilingüismo. A ver, primero, muchas veces se valora más una lengua que otra. Ese es en nuestro caso del castellano. A este fenómeno se le llama diglosia. Bien, a eso de considerar a una lengua más importante que otra se le llama diglosia. Esto se da porque se cree que una lengua es superior o tiene mayor prestigio. Esto se aprecia claramente entre el castellano y el quechua. Claro, acá en nuestro país consideramos que hablar castellano es mucho más importante que hablar quechua. Bien, eso no es correcto. ¿Ya? Ambas lenguas son importantes, sin embargo la que más manejamos es el castellano, pero es porque es lo que nos han impuesto a lo largo de la historia, pues. Desde que llegaron los españoles nos lo impusieron como una lengua prioritaria. Y bueno, ya esa costumbre se quedó, que el castellano sea más importante que el quechua.
Bien, pero eso no debería haber sido. Luego tenemos esta aparente superioridad genera que las lenguas menos usadas se extingan. Claro, si priorizan el uso del castellano y no del quechua, entonces los que hablan quechua van a ir disminuyendo. La descendencia de los quechua hablantes, o sea, de las personas que hablan quechua, van a hablar más castellano que su mismo idioma. Entonces, eso va a hacer que estas lenguas vayan extinguiéndose. Y ha pasado eso ya con muchas lenguas aborígenes en nuestro país. Muchas lenguas se han extinguido por la culpa de priorizar un cierto idioma. En nuestro caso, el castellano. Bien, estas dos son las dos consecuencias principales. La primera, la diglosia, y la segunda, la extinción de las lenguas. Bien, las lenguas menos habladas. Y bueno, finalmente tenemos aquí un mapita conceptual. Bien, lenguas habladas en el Perú, las lenguas amerindias y las lenguas no amerindias. Bien, las lenguas amerindias son todas las que no son el castellano. Bien, acá existen un montón de familias, familia quechua, las familias amazónicas, familias andinas, ya, pero vamos a mencionar solo unas cuantas, ya. No los voy a rellenar con todas esas familias que hay. Bien, las lenguas amerindias simplemente deben entender eso. Son las lenguas que no son el castellano. El quechua, el aymara, el shipibo, machiguenga, todas esas lenguas aborígenes, que aquí bien lo señala, son lenguas amerindias. Y las lenguas no amerindias, bueno, son las demás, pues el castellano, el inglés, el italiano, todas esas lenguas que no nacieron en nuestro territorio. Estas lenguas nacieron en nuestro territorio y llevan muchísimos años aquí. Sin embargo, el castellano, el inglés, todos esos idiomas que también hay grupos de personas en nuestro país que los hablan, el inglés, el italiano, todos esos otros idiomas son no amerindias porque vinieron del extranjero. Bien, y llevan muy poco tiempo en nuestro territorio comparadas a los que llevan el tiempo en estas lenguas de aquí. Y bueno, esto sería todo con respecto a esta clase. Ya les mandaré una actividad para que puedan responder las preguntas. Y esto sería todo.